Ahí estamos. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que hayan tenido una hermosa semana. Hoy vamos a estudiar la intención del libro de Hebreos. No vamos a estudiar el libro de Hebreos. Vamos a estudiar el libro de Hebreos a través de la intención del libro. Así que no vamos a poner las referencias en la pantalla. Vamos a estar leyendo las referencias juntos. A ver cómo vamos. Alguno de ustedes que le vea muy metido en el estudio, igual le hago que lea algún versículo. Así que no se sienten ahí cómodos como si esto fuera un programa de radio a quedarse dormidos, sino tengan sus Biblias abiertas. La que tengo abierta hoy es la de la Reina Valera de 1960, pero de todas maneras, si da la casualidad que le pido a usted que lea un versículo, la versión que usted tenga. Cuantas más versiones leamos, más vamos a poder entender el contexto del texto y las diferentes variantes que nos puede dar para enriquecer nuestro entendimiento. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con una oración y directos al estudio. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar juntos, en este caso, la intención del libro de Hebreos, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y para al mismo tiempo para tener herramientas para compartir a Cristo con el mundo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la intención del libro de Hebreos. ¿Por qué es importante entender la intención del libro de Hebreos? No solo del libro de Hebreos, sino de cada uno de los libros de las Escrituras. La intención se va presentando según leemos todo el libro. Entendemos más o menos cuándo el libro fue escrito, en qué contexto histórico fue escrito, qué elementos estaban en ese contexto histórico que pueden incitar al autor a escribir este libro. El autor en el libro no nos es dado. Históricamente, o podríamos decir más específicamente, tradicionalmente, como tradición se le ha dado la autoridad a la autoría de este libro a Pablo. Es una tradición porque el libro no nos dice quién es el autor. Pablo normalmente en sus epístolas empieza identificándose a sí mismo y las cierra en la conclusión identificándose a sí mismo. En ambos casos, la entrada de las cartas o las epístolas de Pablo y la salida o la introducción y la conclusión, él se identifica. En el libro de Hebreos no se identifica, tiene la misma similar estructura, pero no hay una identificación. Eso puede ser que se haya perdido los 3 versículos de encabezamiento y los últimos 3 de final, que puede ser, porque con el paso del tiempo y con la copia aquí y allá, se haya podido perder el principio y el final, o que fuera de la escuela paulina. ¿A qué me refiero de la escuela paulina? Ese mismo pensar, esa misma estructura, de la misma manera que vemos, por ejemplo, predicadores, en los cuales los predicadores amateur se fijan y luego cuando les mandan predicar desde un púlpito te das cuenta que tienen sus manerismos, porque lo han visto a tal y tal predicador que es más importante, etcétera. Tiene sus manerismos, tiene sus maneras de andar, tienen sus maneras de ponerse la mano en el bolsillo, etcétera, porque lo han visto a otra persona. Entonces, se considera que es de la escuela paulina, por lo menos, también de la manera en la cual argumenta. Entonces, nos da igual que fuera o Pablo o de la escuela paulina, ¿ok? El caso es que hay un contexto histórico. El contexto histórico del libro de Hebreos nos da, al leer el libro, nos da a entender que el templo y lo que ocurre en el templo en Jerusalén, de los sacrificios de animales, de las rutinas de los animales, etcétera, todavía está vigente. Teniendo en cuenta que el templo claudica y es derribado y no es piedra dejada sobre piedra por los romanos en el año 70, podemos decir que más o menos ese va a ser el contexto entre el año 60,
50, 60, 70 de esta era, de la nueva era. Por cierto, quería especificar una cosita. Habrán visto que, por ejemplo, a día de hoy ya no se dice antes de Cristo, después de Cristo, se dice antigua era, nueva era. Eso no es necesariamente un ataque contra el cristianismo. Eso es simplemente una verificación, tal vez muchos de ustedes desconozcan, que muy posiblemente Jesús nació en el año 4, entre el año 5 y el año 3 antes de Cristo. Cuando hicieron las calculaciones de cuándo nació Cristo, le pusieron el año 0 a cuando se imaginaron que Cristo había nacido, pero en realidad hay evidencias en los evangelios en los cuales ciertos gobernadores y ciertos reyes y ciertos emperadores romanos coexistieron en un tiempo en particular, y eso hace que Jesús naciera entre el año 5 y el año 3 antes de Jesucristo. O sea, se equivocaron como 3 o 4 años en la fecha. Entonces, por eso se pone lo de año, era nueva y era antigua. ¿Okay? Vamos a poder decir antes o después de Cristo por costumbre y por tradición, pero Cristo no nació en el año 0. Posiblemente nació 3 años a 5 años antes. Bien. Entonces, el libro de Hebreos lo vamos a poner entre el año 50, el año 60, el año 70. Hay 20 años de margen, pero hay una realidad. No es una época en la cual, como en la época moderna, aquí muchos de nosotros pudimos vivir el tiempo en el cual teníamos esos teléfonos de en las casas. Ahora tener no solo un teléfono móvil, sino internet en el teléfono móvil, etc. Eso no ocurría a esa velocidad por aquella época. ¿Okay? Entonces, aunque sea el año 50, 60, 70, son 20 años que más o menos el contexto no cambió mucho, sobre todo si es el contexto antes de que cayera el templo. ¿Por qué la intencionalidad del libro? Cada libro de la Biblia tenemos que buscarle cuál es la intención. Y para eso nos ayudamos del contexto histórico, nos leemos todo el libro y leemos, por ejemplo, qué llama al autor o qué hace el autor para escribir ese libro. La intención del libro nos resuelve el 50% de la interpretación del libro. Porque cuando tú ya sabes por qué el autor lo está escribiendo y cuál es el mensaje que quiere enviar, que quiere que sus oyentes o sus lectores entiendan. Cuando tú entiendes la intención del autor, 50% del libro ya lo has entendido. Porque ahora te das cuenta que el argumento que el autor va usando es para transmitir una idea en particular. Os voy a poner un ejemplo de cómo la intencionalidad clarifica o si ignoramos la intencionalidad, desclarifica la comunicación. Tú estás comiendo con tu esposa. Tu esposa ha hecho unos frijoles con arroz. Habéis invitado a unos amigos a la casa. Cuando se van los amigos, tu esposa se levanta, coge un par de platos, tú te levantas, coges otros par de platos para llevarlos a lavar, y tu esposa va y dice: estos han tenido que ser los peores frijoles que he cocinado en mi vida. A lo que tú respondes: eso no es cierto, mi amor. A lo que tu esposa reacciona: ajá, o sea que he cocinado frijoles peores que estos. No, esposa mía. Amor, no. Me refiero que no estaban tan mal. Eso no es lo que has dicho. Yo he dicho que estos son los frijoles peores que he cocinado en mi vida. Y tú has dicho: eso no es cierto. Con lo que significa que crees que he cocinado peores que estos. No, amor, lo que quiero decir... Y ella va y responde: pues de aquí en adelante, que te cocine tu madre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Ella ya no está escuchando las palabras. Está simplemente leyendo las palabras o escuchando las palabras. Está interpretando las palabras de acuerdo a una intencionalidad. Ella interpreta que la intención del marido era acusarla. Y todos hemos estado en esa situación. Si estás casado, todos hemos estado en esa situación en la cual decimos algo con una intención y nuestro esposo o nuestra esposa nos pilla la intención y luego así
recogemos carrete, como, no, 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 porque nos han pillado y nos defendemos diciendo, no, no, si yo he dicho y nos agarramos a lo que hemos dicho, pero ya nos ha cazado, ya la esposa nos ha cazado, nos cogió la intención. Entonces, como nos cogió la intención, en realidad entendió la frase correctamente porque no entendió, porque entendió la intención de esa frase. Lo mismo con el libro de Hebreos. Si nosotros entendemos, con el libro de Hebreos y con cualquier otro libro de la Biblia, si nosotros entendemos la intención, en qué momento ese libro está escrito, en qué son los elementos que hacen que ese libro florezca y sea transmitida la información, cuál es la intención, entonces entendemos el mensaje. Si nosotros ignoramos cuál es la intención, entonces nosotros le ponemos una intención. Ya no es la intención del autor, ahora es la intención del que él lo está recibiendo. La misma historia que os dije, usando la misma historia con los frijoles, ella ahora está ignorando la intención del esposo, porque el esposo realmente sí que estaba diciendo, la intención era, amor, siempre eres muy dura contigo, cocinas muy bien, esa era su intención. Pero ahora ya ella ha habido una quiebra en la comunicación porque ella ha puesto ahora su intención, lo que ella interpreta como intención. Entonces la comunicación se pierde. Y eso es lo que hacemos cuando cogemos el libro de Hebreos y le ponemos nuestra intención. En el canal tenemos un estudio acerca de cómo interpretar la Biblia, de qué manera interpretar la Biblia. Y cómo hay dos métodos principales. El método que usamos en los seminarios es filtrar todo por Cristo. Pero existe el otro método principal que se llama el sistema de la hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. Nosotros usamos la hermenéutica de filtrar todo por Cristo, pero está la hermenéutica de probar por texto. O sea, yo cojo un texto y yo voy a probar mi idea. Entonces ahí, ¿quién viene con la intención? ¿El autor del libro o yo? Cuando yo voy a probar mi doctrina buscando un texto en la Biblia, yo voy a buscar un texto en la Biblia para, ajá, aquí está. Entonces, yo ya voy a la Biblia con una intencionalidad. Yo estoy poniendo mi intención. Y luego busco, ajá, aquí está. De la misma manera que esa esposa dice, no, no, yo ya estoy enojado contigo de una u otra manera o estoy exacerbada contigo de una u otra manera. Entonces, yo ahora voy a usar incluso tus palabras para certificar lo que yo creo que era tu intención. Y mi intención es que en estos momentos necesito pelearme y cualquier cosa que salga de tu boca la usaré en contra tuya, porque yo ya tengo esa intención de mal leer lo que tú estás diciendo entre tus labios. Lo mismo con el libro de Hebreos, lo mismo con cualquier otro libro. Cuando nosotros vamos y usamos la Biblia con la hermenéutica, con la manera de entenderla, buscando prueba de mi doctrina, yo le estoy inyectando intención. Y adivina qué, con este libro puedes sacar cualquier cosa. Tú imagínate que eres un hombre que estás interesado en mínimo tener 2, 3 o 4 mujeres. Esa es tu intención. Yo te doy la Biblia. ¿Lo puedes demostrar, sí o no? Ya lo creo que lo puedes demostrar. Lo puedes demostrar facilísimo. Tú puedes demostrar usando la Biblia de entrar en un templo budista con un palo y destrozar todos los altares. ¿Lo puedes demostrar con la Biblia? Claro que lo puedes demostrar. Eso lo puedes demostrar. Tú puedes demostrar básicamente lo que a ti te dé la gana en la Biblia, si tú vas con la intención tuya y vas a buscar un texto acerca de ello. Lo puedes encontrar en el libro de Salmos, lo puedes encontrar en el libro de Levíticos, lo puedes encontrar allá donde te dé la gana. Tú puedes encontrar una justificación para ahorcarte en la Biblia. Porque tú vas al versículo donde dice, y Judas se ahorcó, y luego saltas al versículo en otro lugar
donde a Jesús dice, ve tú, ir vosotros y hacer lo mismo. Juntas los dos versículos, ya está. Judas ahorcó. Ignoras el contexto de cuando Jesús dice, ir vosotros y hacer lo mismo, que es cuando le preguntan quién es mi hermano, quién es mi vecino, ir vosotros y hacer lo mismo, juntas los dos, vale, Judas ahorcó, ir vosotros y hacer lo mismo. Tú puedes demostrar prácticamente cualquier cosa. Si tú tienes una idea preconcebida de quién es la bestia de Apocalipsis, lo vas a encontrar. Si tú vas con tu idea preconcebida, pero estás ignorando el mensaje del libro de Apocalipsis. Estás ignorando la intencionalidad del libro y el contexto del Nuevo Testamento. No es lo mismo leer en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. No es lo mismo. Hay una figura en el medio llamada Jesucristo y un nuevo pacto que se establece. Es diferente. Tú no puedes ir para un lado y para otro la Biblia sin pasar el control de la cruz. Pero puedes sacar cualquier doctrina, la que te dé la gana, porque ignoras la intencionalidad. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto la intencionalidad del libro de Hebreos? La intencionalidad nos la dice prácticamente desde el principio. Si bien, como decíamos, no hay introducción de quién es el autor del libro, desde el principio sí que nos da la intencionalidad. El libro de Hebreos está escrito para los hebreos, no para los gentiles. Este no es un libro que se usaba para repartir como carta entre los gentiles. Era para los hebreos. Y en la mente hebrea, sobre todo si son hebreos que creen en Cristo, son hebreos, son judíos que creen en Cristo. No son cristianos. Durante el tiempo del año 50, el año 60, etcétera, tú no tienes la iglesia cristiana separada del judaísmo para aquellos que son judíos. Aquellos que son judíos que creen en Cristo. Son judíos que algunos de ellos tienen problemas en las sinagogas por lo que creen. Algunos de ellos se les aplica esa acción que Jesús ya profetizó, que muchos serán sacados de la sinagoga por vuestras creencias, por creer en mí, etcétera, pero son judíos, no son gentiles. Fijaros que antes que nada, venid conmigo al libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 15, vamos a recordar un concepto que explicamos en los estudios, los mandamientos de Pablo o algo así, Pablo y los mandamientos, una cosa así. Es un estudio de 2 partes que tenemos en el canal. Así que os invito también a repasarlo después de que acabemos este estudio. Tenemos en el capítulo 15 del libro de Hechos el primer concilio de la iglesia. Pero ese concilio de la iglesia, quiero que entiendan que es en Jerusalén y no es en una iglesia cristiana. Es en una iglesia judía de judíos. Y en ese concilio, el problema es el siguiente. El problema es que Pablo, que viene todo contento porque está presentando el evangelio a los gentiles, cuando regresa a comunicar lo que está predicando, hay un problema con aquellos que creen en Jerusalén. No con los que no creen. No son con los judíos que no creen, son con los judíos que creen. Y el problema es, en el versículo 4 y el versículo 5, dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos son gente que ya han creído que Jesús es el Mesías, pero no se han desprendido de las cargas del antiguo pacto. Siguen con esa mochila y a esa mochila se le ha incluido Jesús. Entonces,
La conclusión de ese concilio, y tenemos un estudio más detallado al respecto, pero la conclusión de ese concilio es la siguiente. En el versículo 19 dice, por lo cual, esto es lo que se juzga en ese concilio, lleno de judíos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no se les inquiete, ¿con qué? Con las normas de los judíos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Cada sábado ya están leyendo a Moisés para aquellos que necesitan escuchar a Moisés. Para aquellos que culturalmente han aceptado a Jesús, pero todavía no se pueden desprender de las acciones, de los rituales de Moisés. Para aquellos, vamos a trabajar con esas personas que van a su paso también y ya han aceptado a Jesucristo, no les vamos a quitar a esas cosas. Ellos lo están escuchando cada día de reposo en las sinagogas. ¿Cuál es el problema de los gentiles? El problema de los gentiles es que tienen ídolos. Pues vamos a decirles a ellos que se abstengan de esos ídolos, que Jesús es el Señor de sus vidas, el Salvador de sus vidas y no necesitan esos ídolos. Es el contexto. Unos capítulos más tarde, cuando Pablo llega a Jerusalén nuevamente, en el capítulo 21, él llega y tiene entre sus hermanos judíos que creen la misma acusación, que han escuchado de Pablo, que está predicando que no hay que circuncidarse, que no hay que circuncidar a los niños. Claro, ¿dónde lo ha predicado Pablo? En las ciudades fuera de Jerusalén y fuera de Judía y fuera del reino israelita. Allá con los gentiles, donde hay una sinagoga en esa ciudad, hablan la sinagoga y hablan los gentiles. Cuando los judíos escuchan la predicación de Pablo a los gentiles, los judíos hacen preguntas. Vale, ahora creemos en Jesucristo, pero ¿eso qué significa entonces con la circuncisión? Y Pablo va y suelta, pues no vale nada. Claro, cuando llega a Jerusalén, está llegando al centro judío, cristiano también, desde el punto de vista de la creencia en Cristo. Pero judío en naturaleza, en cultura, en forma de vestir, en rituales. Creen en Cristo, pero son judíos de corazón. Y le dice Santiago, o Jacobo, le dice a Pablo, haz lo siguiente. Acompaña, tenemos aquí unos jóvenes entre nosotros de la iglesia en Jerusalén, unos jóvenes entre nosotros que están haciendo el ritual de purificación, que incluye cortarse el pelo, las cejas, la barba, etcétera, y unos rituales de limpieza que incluye el sacrificio de animales. ¿Dónde están esos jóvenes? Entre ellos, los judíos que creen están todavía matando animales. Y dejadme deciros que si en el año 70 no se derriba el templo, igual todavía seguirían. Como que el templo fue derrumbado y hasta cierto punto les ayudó. ¿Cómo ha ayudado la pandemia del COVID a que muchos de nosotros nos sacudemos de muchas cosas? Pero es que si no hubiera venido la pandemia, ahí seguiríamos nosotros haciendo ciertas cosas y ciertas rutinas que no tienen sentido, que es pura tradición y no tienen sentido. Así estaban ellos también. Y Pablo va y lo hace. Fijaros, Pablo se rapa el pelo, se corta la barba y se afeita las cejas. Esto es en el libro de Levíticos, así es como hay que hacerlo. También hay que afeitarse las cejas. Y viene con sacrificios al templo. Pablo no cree en nada de eso. Y sin embargo va y lo hace. ¿Por qué? Porque la iglesia de creyentes en Cristo en Jerusalén todavía lo está haciendo. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Galatas, cuando Pablo nos dice y nos cuenta que le tiró de las orejas un poquito a Pedro, porque Pedro estaba comiendo con los gentiles
Y cuando escucha que vienen de Jerusalén, gente que cree, pero son judíos de Jerusalén, Pedro dice, uy, yo me separo de aquí y dejo de comer como los gentiles y me arrimo nuevamente a como comen los judíos. ¿Qué creen? Los judíos, ¿qué creen? Y Pablo le dice, hipócrita. O sea, cuando no están aquí comes como los gentiles y cuando los ves venir vas y comes como los judíos. ¿Qué creen? Los judíos, ¿qué creen? ¿Me entendéis? Entonces, el libro de Hebreos no es para los gentiles. El libro de Hebreos es para los judíos que creen. Esa es una de las intencionalidades del libro. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un judío que crees y lo que has hecho ha sido añadir a Jesús a tus creencias, tú has añadido a Jesús a tus creencias, ahora empiezan a aparecer un montón de preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué hacemos con Moisés? ¿Qué hago yo con los sacrificios? ¿Por qué? Porque tú eres un judío que ahora ha aceptado a Jesucristo. Entonces, como eres un judío que ha aceptado a Jesucristo, naturalmente tienes que hacerte la pregunta. O sea, espera, entonces, ¿dónde está la escala de Jesús con respecto a Moisés? ¿Dónde está la escala de Jesús con respecto al día de reposo? ¿Dónde está la escala? ¿Dónde coloco yo a Jesús con referencia al diezmo? ¿Dónde yo coloco a Jesús con referencia a, a los sacerdotes o al sumo sacerdote? ¿Dónde coloco yo a Jesús con referencia a todos los rituales del templo que yo estoy haciendo desde pequeño? Esas son preguntas lógicas que aparecen en un judío que ahora ha aceptado a Jesucristo. Para esos judíos está escrito el libro de Hebreos. Los gentiles no tienen ni idea de quién es el padre Abraham. Los gentiles no comparten la historia de que salieron de Egipto y Josué les trajo la tierra prometida. La lista de Hebreos 11 con todos los nombres de los patriarcas, tú se lo dices a un gentil de la época y no tienen ni idea de quiénes son. Tú vas a Atenas y no tienen ni idea de quiénes son esa gente. Esa lista en Hebreos 11 no es para los gentiles, porque es como si le dijeras Pepito de los Palotes. No tienen ni idea de quiénes son. Y cuando tú le estás explicando en el libro de Hebreos acerca de el santuario, el gentil no tiene idea de lo que le estás diciendo. Fijaros, vamos a adentrarnos en un segundito más, pero el gentil típico lo encontramos, por ejemplo, nuevamente en Hechos 16, cuando están en Filipi, Silas y Pablo han sido golpeados, están en una cárcel, es medianoche, todo está oscuro, hay un terremoto y el guardia piensa que se han ido todos los prisioneros, entonces las autoridades van a demandar sangre de él por haber dejado escapar a los prisioneros. Entonces, antes de que lo maten, él está a punto de suicidarse. Entonces, desde la oscuridad se escucha a Pablo diciendo, no te dañes, no te mates, porque estamos todos aquí. Entonces, en ese momento, les pregunta, ¿cómo puedes ser salvo? Y Pablo les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y es bautizado esa misma noche, no solo él, sino toda la casa. Tú pregúntale a ese hombre quién es Isaac. No tiene idea. Tú pregúntale quién es Sansón. No tiene idea. Pregúntale quién es Isaú. No tiene idea. De los 400 años en Egipto, del éxodo, del maná, no tiene absolutamente idea de quiénes son esa gente. Entonces, ¿cómo se bautiza esa persona? ¿Cómo Pablo bautiza a esa persona? Porque para Pablo era muchísimo más fácil llegar al gentil que llegar al judío. Porque para llegar al judío tienes que llegar a través de bajar las barreras a nivel cognitivo para poder llegar a su corazón. Mientras que para el gentil directamente puedes llegar al corazón. Para el gentil directamente puedes llegar al corazón, para el judío no.
Para el judío es el pueblo prometido, es el pueblo en el cual todas las promesas del Señor son para ellos, es el pueblo en el cual son superiores al resto, es el pueblo cuyas leyes son superiores al resto, es el pueblo donde los profetas verdaderos están entre su pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen los escritos, los oráculos del Señor, directamente de la mano del dedo de Dios, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿cómo me vas a explicar tú que un carpintero de Nazaret es mi Salvador? ¿Cómo se lo tienes que explicar? Se lo tienes que explicar a través de su propia teología. Tienes que coger su propia teología y buscar un hueco en esa estructura de teología, de esa maraña humana de pensamiento y razonamiento humano. Tienes que encontrar un hueco de entrada, y cuando ese hueco de entrada haya sido desactivado, barreras bajan, y cuando las barreras son bajas, ahí Cristo toca el corazón. Lo que quieres es llegar al corazón de esa persona, pero el judío tiene la teología en medio como una enorme piedra que tienes que picar y picar y picar y picar y picar. Los de Atenas, los intelectuales de Atenas tenían su propia piedra en el camino. Por eso Pablo empezó a usar la teología o la filosofía y empezó a introducir el Dios desconocido, porque los de Atenas tenían la imagen de un Dios desconocido. Entonces Pablo, que iba de camino al lugar donde se hacían los debates, iba de camino, se dio cuenta que había imágenes, esto es en el libro de Hechos, que había imágenes de diferentes dioses con diferentes nombres. Y cuando llegó a una de esas imágenes, había al pie de esa imagen, esta es una representación a el Dios desconocido. Y Pablo dice, ajá, ese es mi hueco en su teología. Y coge el concepto del Dios desconocido, que ellos ya entienden y ya comprenden, cogen ese concepto y lo introduce en el debate. ¿Para qué? Para mostrar a Cristo. ¿Cómo entra? No entra con Zeus, no entra con ninguno de los otros, porque ahí hay ciertas vacas sagradas en la teología de Atenas que no se pueden tocar. ¿Cuál es la vaca sagrada en la teología judía? Moisés. Entonces, si vas a usar a Moisés, tienes que usarlo muy delicadamente, porque si tú dices la palabra equivocada con relación a Moisés, el judío se desconecta y no te va a escuchar más. ¿Entendéis? El judío se desconecta y no te va a escuchar más. Por lo tanto, el proceso es de llegar a presentar a Cristo usando las ideas preconcebidas o los conceptos del que te está escuchando. Esto es lo que está haciendo el libro de Hebreos. Fijaros, capítulo 1. Si vamos al libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué acaba de decir? Os respeto. Yo no estoy diciendo, los profetas no tenían ni idea. Dios no habló a través de esa gente. Se habían fumado algo y escribieron lo que sea. No, 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 no. Estoy diciendo, respeto, entiendo y comparto vuestra idea. La intención del autor es presentar a Cristo y va a usar ahora el concepto de sus oyentes para presentar a Cristo. Y el concepto de sus oyentes, siendo hebreos que ahora han aceptado a Jesús, es un concepto muy sagrado de los profetas, un concepto muy sagrado de Moisés, un concepto muy sagrado del templo, un concepto muy sagrado del sumo sacerdote, de los rituales del día del Yom Kippur, etc. Son conceptos sagrados, tú no puedes pisotear esos conceptos. El autor no los va a pisotear, el autor los va a usar. Pero quiero que entiendan una cosa. El libro de Hebreos no está para demostrar el santuario. Está para usar el santuario para presentar a Jesús. El libro de Hebreos no está para certificar la imagen del sumo sacerdote en Israel. Está para usar esa imagen del sumo sacerdote y presentar a Jesús.
El libro no está para defender el diezmo, está para usar lo del diezmo para presentar a Jesús. No está para defender el sábado en el capítulo 4, está para usar la historia del sábado para presentar el descanso en Jesús. Va a usar las estructuras de los oyentes hebreos y va a poner dinamita en cada bisagra de esas escrituras, en cada columna, pero es como, ¿entienden el concepto dorar la píldora? Dorar la píldora es cuando alguien en realidad no piensa lo mismo que tú, pero te está dorando la píldora, te está diciendo qué bueno eres. Uy, fantástico pensamiento, fantástico pensamiento. Ok. Nadie sabe más de dorar la píldora que una esposa sabia. Una esposa sabia, una esposa sabia. Si hace falta una renovación en la cocina, una esposa sabia no le dice al esposo que hace falta una renovación en la cocina. Ella sabe que hace falta una renovación, hay que quitar los azulejos que ya están muy viejos, hay que pintar lo que sea, lo que sea. Una esposa sabia no le dice al esposo que hay que renovar la cocina. Una esposa sabia le hace pensar al esposo, que es la idea del esposo, renovar la cocina. ¿Entendéis lo que acabo de decir? Qué buena idea tuviste. Oye, esto se te da bien. El otro día estaba pensando, fíjate cuando Juan estaba diciendo que él era bueno con sus manos, con el bricolaje, etcétera. Y yo pensando, tú puedes hacer lo mismo que Juan, 1000 veces mejor incluso. ¿Tú crees, amor? Seguro, seguro. O sea, mira, tú coges este mostrador aquí en la cocina, lo quitas y tal, en un pim pam, viniendo al trabajo unos cuantos días, has puesto un... ¿Qué se cree Mari presumiendo de Juan con el bricolaje? Mi esposo puede hacer esto y más. O sea, tú te pones en esto y cambias hasta el fregadero y todo. No sé, no sé, amor. Tienes que tener confianza en ti mismo. Yo creo en tus manos. O sea, lo que tú quieras. Tú puedes hacer aquí lo que tú quieras. Y mejor que Juan en su casa. Faltaría menos. Y en esto, que un día dice, pues ¿sabes qué? Estaba pensando, María, que voy a... ¿Qué te parece si cambiamos la cocina? Voy a poner unos mostradores nuevos y tal, y me parece genial. Me parece genial. Y siempre, ya sabes, en el lugar del bricolaje, siempre hay gente que te ayuda. Si te quedas ahí que no puedes y tal, se le llama a cualquier persona que venga aquí a ayudarte si te tiene que quedar aquí un día, lo que sea. Pero es una idea genial, amor. Una idea genial has tenido, ¿eh? Y ya la vamos a demostrar a Juan. Tú le vas a demostrar a Juan. Has tenido una idea perfecta. Eso es una esposa sabia. Una esposa sabia no le dice al esposo que cambie la cocina. Una esposa sabia hace que el esposo llegue a esa conclusión. El libro de Hebreos no le está diciendo aceptar a Cristo y rechazar el resto. El libro de Hebreos le está haciendo a ellos pensar para llegar a esa conclusión natural. No está defendiendo ninguna de esas partes, las está usando. ¿Para qué? Para mostrar a Cristo. Y empieza con ese respeto, diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Está alzando a los profetas, está alzando a los padres. Tengo respeto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjate que usa, nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque más tarde en el libro de Hebreos va a hacer todas las referencias del Hijo. En el libro de Salmos. ¿Por qué el libro de Salmos? Porque ellos aprecian el libro de Salmos. Entonces, yo te voy a hablar, te voy a hablar del Hijo. ¿Por qué? Porque hay referencias del Hijo por todos los lados en el libro de Salmos. Entonces, cuando tú estás escuchando y tú eres hebreo, que ahora estás creyendo en Jesús, tú escuchas los conceptos y son conceptos familiares. Si tú le hablas a un gentil y le dices, ahora nos ha hablado por el Hijo, ¿qué hijo? ¿Qué es eso del Hijo? Pero no para un judío. ¿Por qué? Porque el libro de Salmos está repleto de ello. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Pum! La semilla que tiene que venir de la mujer,
que es hijo, desde ahí ya en adelante, creador del mundo, Salmos 8, etc. Okay. Cuando tú miras las epístolas de Pablo, tiene alguna referencia aquí y allá del Antiguo Testamento, pero mayormente lo que Pablo usa son los conceptos, no tanto la referencia, sino los conceptos, porque su audiencia no necesariamente tiene esas referencias versículo por versículo. En el libro de Hebreos, os vais a dar cuenta, si leéis el libro de Hebreos, hay referencia, 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 cita, 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 por todo el libro. ¿Por qué? Porque los hebreos lo conocen. Entonces el autor lo está usando. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Cuando habla de purificación de nuestros pecados, el judío de ¡ting! Si lo hacen todos los días. Y una vez al año tiene el día del Yom Kippur, purificación de los pecados. Es un lenguaje que conocen. De nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Todo es vocabulario judío. Sentarse a la diestra en las alturas de su majestad, siéntate a la diestra, pondré sobre ti mis enemigos, etc. Todas son referencias del Antiguo Testamento. Y luego, ¿cómo acaba el capítulo? Estamos en el versículo 5 hasta el final del capítulo. Libro de Salmos, libro de Salmos, libro de Salmos, libro de Primera de Crónicas, libro de Segunda de Samuel, libro de Salmos, libro de Salmos, libro de Salmos. El resto del capítulo es el libro de Salmos. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar quién es este Jesús. Ahora, tiene que demostrar quién es este Jesús por encima de Moisés. Y como tiene que demostrar quién es este Jesús por encima de Moisés, primero pone a Jesús por encima de los ángeles. Oye, este tipo es muy listo. Pone a Jesús en Hebreos 1, el Hijo es superior a los ángeles. Usa el concepto de Hijo en el libro de Salmos, en el libro de Crónicas y en el libro de Samuel, donde habla de que el Hijo ha sido creado por encima de los ángeles. Porque está preparando el segundo capítulo. Porque una vez que haces el Hijo por encima de los ángeles y que la salvación es más grande a través de él, que él es el autor de la salvación. ¿Por qué? Porque ya la has hecho por encima de los ángeles. Fijaros cómo empieza el capítulo 3. Aquellos que tengan el capítulo 3 con un encabezamiento, el mío pone Jesús es superior a Moisés. Claro, si ya la has hecho superior a los ángeles. Acabas de demostrar, en realidad el objetivo ¿cuál es? ¿Demostrar que Jesús es por encima de los ángeles? La intencionalidad tiene que mover a la gente por encima de Moisés. Tiene que avanzarles por encima de Moisés. De la misma manera que en el monte de la transfiguración, la voz que viene del cielo con Moisés, en una visión con Moisés a un lado y con Elías al otro, es: este es mi hijo, escucharle a él. Hay que moverse por encima de Moisés. Hay que avanzar al nuevo pacto. Ese es el objetivo. El objetivo es el capítulo 3. Pero para ello necesita el capítulo 1 y el capítulo 2. Necesita establecer que Jesús es el Hijo y como Hijo tiene toda autoridad en el capítulo 2 y como toda autoridad tiene también el poder de la salvación por encima de todas las cosas. Y cuando ya estableces eso, ok, es el Hijo, vale, David ya hablaba del Hijo, vale, y si es mayor que los ángeles, entonces es mayor que Moisés. ¿Os dais cuenta? Entonces, presenta que es mayor que Moisés. Entonces, como si es mayor que Moisés, espera un momentito. ¿Qué barreras se van a presentar? Las barreras que se van a presentar son obvias. Tenemos a Moisés, pero nosotros somos judíos y tenemos un montón de cosas. Tenemos el santuario, tenemos los diezmos al santuario y a los levitas. Tienen que ser levitas.
tenemos los rituales, tenemos el día de reposo. Un momentito. Entonces, va y en el versículo 7 del capítulo 3 pone el reposo del pueblo de Dios. Porque acaba sutilmente, no como un elefante en una cacharrería, no, sutilmente acaba de apartar a Moisés y acaba de poner Jesús por encima de Moisés. Versículo 7 del capítulo 3 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no lo digo yo, dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Está usando ahora el reposo, pero no sé si habéis dado cuenta, lo acaba de mover del sábado. El concepto de reposo lo acaba de mover un poquitito del sábado. ¿Por qué? Porque viene en capítulo 4. Pero está citando el libro de Salmos. ¿Por qué? Porque ellos entienden. Sí, no, ok, perfecto, lo que está diciendo es verdad. Ahora vamos al capítulo 4 y fijaros. En el versículo 3 del capítulo 4 dice, por los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Y por si acaso se le escapa a la audiencia, hay que recoger un poco carrete, porque ahora ya es para este punto, en el capítulo 4, ya es muy evidente de que está estableciendo el reposo en Cristo. A través de creer en Cristo es cuando entras en el reposo. Y para que no se le escape la audiencia, recula y fijaros lo que hace en el capítulo 4, en el versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea, en un lugar está diciendo, reposó en el séptimo día, pero aquí, en el libro de Salmos, Salmo 95 dice, no entrarán en mi reposo. Entonces, está tratando de decir, ¿cómo explicamos esto? Que está diciendo, no entrarán en mi reposo, y sin embargo, habla del séptimo día. Fijaros. Por lo tanto, puesto que falta, el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, no entraron en el reposo por causa de su desobediencia, otra vez determina un día. Otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? Hoy. Hoy significando hoy. Uno puede decir, bueno, hoy es sábado. Pues sábado para ti, pero es domingo para mí aquí en Australia. Es hoy. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, fijaros que está usando siempre, estando al corriente de su audiencia. Tiene que usar a David, tiene que usar a los salmos, tiene que usar esos conceptos. Por medio de David, diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque fue por el endurecimiento de sus corazones que no entraron en su reposo, en el reposo del Señor. Porque sí, fijaros, si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Cuando yo tengo una intencionalidad e ignoro la intencionalidad del autor del libro de Hebreos, yo cojo el versículo 7, perdón, yo cojo el versículo 4 y leo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día,
y reposó Dios de todas las cosas en el séptimo día. Y luego salto al versículo 9 y digo, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Acabo de demostrar el sábado. No, porque el capítulo no está hablando de demostrar el sábado, el capítulo está hablando de entrar en el reposo por fe en Cristo. ¿Cuándo? En el momento en que escuches su voz de salvación en tu corazón. Pero si yo ya tengo una agenda, si yo ya tengo una intencionalidad, puedo sacar el sábado de aquí, pero no está hablando del sábado. De hecho, nos está moviendo a entrar en el reposo que nos da Cristo. En Mateo 11, del 28 al 29, cuando dice, venid a mí todos aquellos que están cargados y yo os daré descanso. Venid a mí y yo os daré descanso. Eso es lo que está hablando. ¿Qué? Ahora, la otra vaca sagrada. ¿Cómo explicamos a Jesús? Siendo sacerdote. Si él es el purificador de nuestros pecados, yo soy judío y ¿qué estoy pensando? Espera un momentito. Pero los pecados son limpiados en el lugar santísimo con la sangre de un becerro inocente puesto en la presencia de Dios, la única vez que eso ocurre, y eso está hecho por el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es levita. ¿Cómo yo ahora voy a permitir que Jesús, cómo explico yo que Jesús, siendo de la tribu de Judá, limpia mis pecados? Si eso lo hace el sumo sacerdote a través de un cabrito inocente delante del trono de Dios para la limpieza de nuestros pecados. Tengo yo ahora que presentar a Jesús como un candidato válido a ser sumo sacerdote, pero se lo tengo que presentar a los hebreos. Entonces, empiezo a presentar la imagen del sumo sacerdote, pero digamos, mi argumento principal, donde voy a poner la punta en la tapa del cofre, es en el capítulo 7, porque estoy llevando el concepto del sumo sacerdote, y según yo les estoy explicando, ellos están pensando, no puede ser el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tiene que ser levita. Entonces, en el capítulo 7, habla de la historia de Melquisedec. Melquisedec, que no dice de qué tribu era, porque no había tribu, era la época de Abraham, dice que a Melquisedec Abraham le da diezmo. Y como Abraham le da diezmo y Leví no había nacido, sino que Leví estaba todavía en Abraham, en los lomos de Abraham, como le dice, como Leví está en los lomos de Abraham, ¿quién más pagó diezmo a Melquisedec? Leví. Ese es el razonamiento que les está dando, porque en el concepto judío, tu tatarabuelo te tenía a ti en sus lomos. Nosotros lo podemos decir de esta manera, en su ADN, tú tienes el ADN de tu abuelo, entonces ese ADN ha sido pasado donde ti. Tú eres parte de tu abuelo porque eres parte de su ADN. De la misma manera, está diciendo, bueno, si Abraham le da diezmo al sacerdote Melquisedec, que no tiene historia de nacimiento, no sabemos ni de dónde viene, ni de dónde fue, y quién era, y le da diezmo al Melquisedec como sacerdote, y Leví, en los lomos de Abraham, por lo tanto, también está dando diezmo. ¿Cuál es el problema? Si nuestro padre Abraham está dando a Melquisedec como sacerdote, ¿cuál es el problema entonces que Jesús sea sacerdote? ¿Os dais cuenta? Está usando el argumento porque tiene que justificar que Jesús, justificar para el judío. Todo esto es innecesario para el gentil. Todo esto es innecesario para el gentil, es para el judío. Al judío hay que justificarle cómo Jesús puede limpiar los pecados si no es sumo sacerdote. Entonces le tienes que hacer sumo sacerdote. Pero ¿cómo le vas a hacer sumo sacerdote si es de la tribu de Judá? Entonces coges la historia de Melquisedec, en el cual el padre Abraham le da diezmo y el diezmo se da a los sacerdotes. Entonces, si el diezmo se da a los sacerdotes y Leví, todavía no nacido, estaba en los lomos de Abraham,
también Leví dio diezmo. Entonces Leví está sometido a Jesús, porque Jesús hace la unión lo entrelaza con Melquisedec, alguien que viene de donde, que no se sabe su procedencia, que viene de los cielos, etc. Entonces Jesús es el Melquisedec, por lo tanto, es más alto que cualquier sumo sacerdote de la tierra, de la tribu de Leví. El capítulo 7 no tiene nada que ver para demostrar pagar diezmos. El capítulo 7 no es un capítulo para que yo vaya y coja el Abraham pagó diezmo. Fíjese, hermanos, Abraham pagó diezmo. Por lo tanto, no, tú ya estás yendo con una intención. Estás sacando, digamos, la intencionalidad del argumento. Lleva 2 capítulos, capítulo 5 y capítulo 6, presentando a Jesús como el sumo sacerdote, porque solo es el sumo sacerdote el que quita los pecados. Entonces hay que presentarle a Jesús como sumo sacerdote. Y ahora usa Melquisedec y Abraham pagando diezmo a Melquisedec para dar la vuelta a la mesa y poner a Jesús por encima nuevamente. El capítulo no está argumentando a la hora de pagar diezmos, está argumentando para descualificar a los levitas y alzar a Cristo. Ahora, como os dije en el principio, cuando tú ya tienes una intencionalidad, tú puedes encontrar cualquier cosa en el texto. Tú puedes encontrar un versículo en el texto. En la serie tenemos unos módulos, módulo 1 y módulo 2, titulado Casas de Luz. En el módulo 1, creo que es el programa 9, tenemos una presentación titulada cómo se financiaba, o 9 o 10, cómo se financiaba la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Okay? Os invito a que le echéis un vistazo también. Okay. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, bueno, si Jesús es el sumo sacerdote, ¿qué pasa con el templo? Pues Jesús no está aquí. Jesús murió y resucitó. Ahora, ¿qué pasa con el templo? Recordar que el templo todavía no ha sido destruido. Recordar que incluso cuando Pablo está yendo a Jerusalén, le hacen su propia iglesia, le hace ir al templo a sacrificar y hacer los rituales de purificación. Si Jesús es el sumo sacerdote, ¿qué pasa con el templo? Es un nuevo argumento al que el autor ya se está adelantando. El autor es brillante. Y esa brillantez también es la que pone la balanza acerca de la autoría de Pablo por la brillantez argumentativa. ¿Entiendes? Entonces, ahora tenemos que ver que el sumo sacerdote es el mediador entre el pueblo y Dios. Entonces Jesús, cuando ya le he hecho sumo sacerdote, es el mediador entre el pueblo y Dios, capítulo 8. Pero luego tenemos el santuario físico, el templo físico, que para entonces era el templo de Herodes, porque por las reformas que Herodes hizo en el templo, en el cual, por cierto, y ratifico algo que tenemos en la serie de Yom Kippur y el Día del Juicio, en ese momento, si bien los rituales del templo seguían siendo activos, no había ya arca. Desde el exilio a Babilonia y luego el posterior regreso de Babilonia y la creación del segundo templo, ese segundo templo no tiene arca dentro. No tiene ni arca, ni maná, ni vara de Aarón, ni nada de eso. No existe, no lo tiene. Porque Nabucodonosor destruyó ese primer templo, o lo que quedaba de ese primer templo de Salomón, y no se sabe dónde acabó el arca. O sea, están ofreciendo todo esto y de hecho, una vez al año entra el sumo sacerdote al lugar santísimo y no hay arca. En el año 50 después de Cristo no hay arca, no hay nada ahí. Así que es una parafernalia, un paripé, un show, una pretensión. O sea, encima, no solo el libro de Hebreos nos dice que argumenta que con la sangre de animales no se puede redimir pecados, sino que encima esa sangre de animales, de un animal puro que tenía que ser puesta sobre el arca, no tenía ni siquiera arca para ser puesta.
O sea, el autor de Hebreos está tratando de mostrarles a ellos la invalidez de sus conceptos y llevarlos a un concepto muchísimo más alto. Y para eso tiene que usar el concepto del tabernáculo, no del templo. Fijaros que usa el concepto del tabernáculo y no del templo. Y uno puede decir, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es clarísima. En el tabernáculo había arca. En el tabernáculo todavía estaban las piedras del testamento. En el tabernáculo del desierto todavía estaba el maná y estaba la vara de Aarón. En el templo, donde los oyentes de este libro estaban viviendo en esa época, no había nada de eso. Porque Nabucodonosor lo hizo desaparecer de una u otra manera, directa o indirectamente. Entonces, fijaros, vamos al capítulo 9. Y en el capítulo 9, el versículo 1 dice lo siguiente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Y entre medios hay una cortina. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria, o ángeles de gloria, incrustados en oro, que cubrían el propiciatorio, que es el asiento de la misericordia. El propiciatorio es el asiento de esa arca. Tienes un arcón, un arca grande, y el asiento, la tapa, es el asiento de la misericordia o de la propiciación, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. No tengo tiempo para especificar más, está diciendo. Simplemente, ¿por qué? Porque ese no es el punto. El punto es otro. Por eso no tiene el tiempo ahora para entrar en detalle de eso. Va a presentar cuál es el punto. Fijaros. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Todos los días, sacrificio de mañana, sacrificio de tarde, y luego traían la carne dentro y ellos y había parte de que compartían esa carne, etc. Todos los días, eso ocurría todos los días del año, continuamente. Pero en la segunda parte, fijaros, en la segunda parte, quiero que presten atención porque en este momento en la narrativa del libro de Hebreos, Jesús ya lo ha presentado como el sumo sacerdote. A Jesús ya lo ha presentado como sumo sacerdote. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, ¿cuándo? Una vez al año. Acordaros de esa expresión, una vez al año. No sin sangre. Tenía que venir con la sangre de un cabrito limpio. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Es pura narrativa hebrea. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es un símbolo. Esa palabra símbolo es símbolo representación. Es una representación. Es como cuando te están representando una obra de teatro en cine mudo. Están representando. Es un símbolo, una representación. Un ejemplatorio, algo como ejemplo. Para el tiempo presente. ¿Para cuándo? Para el tiempo presente en el cual los oyentes están leyendo esto, en el año 50 antes de Cristo, o después de Cristo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la obediencia al que practica ese culto. No te pueden perfeccionar. Tú haces todas estas cosas y no te pueden perfeccionar. Está apelando al corazón ahora ya del judío, porque tú, judío, sabes que estás haciendo todas estas cosas, pero luego tú te vas a la casa y sigues gritando a tu esposa y te miras al espejo y sabes tus
tus debilidades y tu falta de autoestima, etcétera, etcétera. Y sin embargo has hecho todos estos rituales. Pero no te ha limpiado la conciencia, no te ha limpiado por dentro. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, versículo 9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué es quién? Todos los que están leyendo el libro de Hebreos en ese momento. Ya que consiste solo de comidas y bebidas. ¿Cuántas veces hemos hecho de la cristiandad lo que comes y lo que bebes? No comas esto porque el pueblo de Dios no puede comer esto. No bebas lo otro porque el pueblo de Dios no puede. Y cuando comes esto y comes lo otro, estás entrando en el cielo. Pero como tengas esto o lo otro en tu nevera, se te está cerrando las puertas del cielo. ¿Os dais cuenta? De diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. No de la carne, comida carne, sino acerca de la carne, acerca de la carnalidad humana. Son ordenanzas impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, tira y afloja. No sé si os dais cuenta. Tira y afloja. Aprieta la audiencia y le suelta un poquitito. Que no salvan, chicos, que esto no salva, que estas cosas no son, que son puras obras de la carne, obras humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero valían áspero. Ahora ha llegado el tiempo de la reforma, chicos. Suelta. Eran impuestas, pero hasta este tiempo. Eran válidas hasta ahora, ¿vale? Chicos, les apretó y les soltó. En realidad, chicos, lo que en realidad es, no eran válidas antes tampoco. Lo que pasa es que no te puedo llamar a ti ignorante, no te puedo llamar a ti, pero ¿qué andabais haciendo vosotros, chicos, con estas cosas? No. Entonces, vale, así lo estabais haciendo, pero ahora ha llegado el tiempo de la reforma. ¿Por qué hablamos del tiempo de la reforma en el tiempo de Martín Lutero? El tiempo de la reforma es Cristo. Este es el tiempo de la reforma. De reformar las cosas. Fijaros. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, que te lo acaba de demostrar o te lo acaba de empujar ese concepto en los capítulos anteriores, estando Cristo, chicos, y estando Él como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y en la parte de atrás se está cayendo el templo. El templo se está cayendo antes del año 70. El templo cae en Cristo. Y para muchas personas el templo todavía no ha caído porque lo tienen todavía aquí dentro. Porque todavía van en la salvación de que como, que no como visto, como no visto, etcétera, etcétera, etcétera. Para muchos el templo todavía no ha caído. Sin embargo, el templo cayó en Cristo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué queréis? Yo tengo que usar el concepto de la sangre porque el concepto de la sangre es muy valioso. ¿Queréis concepto de sangre? Vale, os doy sangre. ¿Qué sangre? La de Cristo. Él no está defendiendo que a Cristo lo mataran de una manera vejatoria. No está defendiendo eso. Está usándolo. ¿Queréis sangre? Sin sangre no hay redención. Os doy sangre. Fijaros en Cristo. ¿Cómo sangró? Ya os he demostrado que es el sumo sacerdote. Ya os he demostrado que fue matado inocentemente. Por su propia sangre la llevó ahí. ¿Queréis sangre? Os doy sangre. Es decir, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahora fijaros, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Os acordáis de esa expresión en el versículo 7? Si vos regresáis al versículo 7 de ese mismo capítulo 9, dice, pero en la segunda parte del tabernáculo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Y ahora vais al capítulo 12 y veis,
Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque ya te ha hecho sumo sacerdote, y el sumo sacerdote solo entra en un lugar, el lugar santísimo, y presenta la sangre delante de Dios. Cuando entra Jesús en el lugar santísimo, según la argumentación del libro de Hebreos. En la cruz, amigos, en la cruz. No, no en el siglo XIX. En la cruz entra en el lugar santísimo. Pero, atención, que es parte de la argumentación. Porque el que argumenta en el libro de Hebreos no te está diciendo en realidad que Jesús está entrando en un lugar físico y físicamente está llevando su sangre y físicamente está echando su sangre en un arca física, en un contexto celestial. No te está diciendo eso. Está usando eso. Está usando las estructuras cognitivas judías y está colocando a Jesús en cada una de esas estructuras como una carga de dinamita, para que cuando todo eso cae, lo único que se quede alzado sea Cristo. Fijaros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, si eso fuera así, está siendo respetuoso. Si eso fuera así, si lo que vosotros creéis es así, que a través de esa sangre tal purificaban, bueno, ¿cuánto más entonces? Voy a usar vuestro argumento y voy a decir, ¿cuánto más entonces la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Pero un momentito. ¿Os habéis dado cuenta que no ha dicho limpiará el tabernáculo celestial? No ha dicho limpiará el tabernáculo celestial. Limpiará vuestras conciencias. ¿De qué? De las obras por las cuales tienes que pensar o piensas que vas a tener de una u otra manera un afecto de Dios para contigo, para que Él te pueda salvar. Sino limpiar la conciencia de esas obras muertas. Pero yo creía que Jesús ha ido a limpiar el santuario en el cielo. Tú búscalo en el libro de Hebreos. Lo que te dice es que te va a limpiar, sí, las conciencias de tus obras muertas. Esas obras que tú sientes que necesitas o que quieres hacer, ¿para qué? Para ganar el afecto de Dios. Porque de una u otra manera hay que ganarse el afecto de Dios. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Todos los años tiene que hacerlo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. O sea, Jesús tendría que haber nacido nuevamente, asesinado nuevamente, nacido nuevamente, asesinado nuevamente. Cada año tendríamos que haber tenido un nacimiento de un Jesús. Sino una vez y para siempre. De otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Por quién? Por el pueblo. Pero espera, ¿cuál es el pueblo de Dios? Si Él es el que quita el pecado de Israel, no, que eso no es lo que dice. Él es el que quita el pecado del
mundo. Trata de meter ese concepto en el judío que se cree que es el remanente. Trata de meter ese concepto. Tienes que usar la manera en la cual el judío habla para poderles presentar a Jesús. El libro de Hebreos no es para defender doctrinas. El libro de Hebreos es para alzar a Cristo, su pacto con la humanidad y la salvación a través de su amor para con nosotros, no a través de nuestras obras muertas, de comidas, bebidas, vestidos, música, etcétera, etcétera, etcétera. No que esas cosas no tengan su concepto y su lugar, pero nunca un lugar y un concepto de salvación, en ningún momento. Si vais al capítulo 12, dice, por tanto, versículo 1, el capítulo 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el foco del libro de Hebreos. Esa es la intencionalidad del libro de Hebreos. Cuando tú entiendes el foco, cuando tú entiendes la intencionalidad, ahora lees el libro de Hebreos y la mitad del entendimiento ya la tienes. Porque sabes lo que el autor está tratando de buscar. Y aunque a veces el argumento no lo entiendas, sabes cuál es la finalidad de ese argumento. Lo mismo nosotros tenemos que hacer para con aquellos a los cuales queremos presentar a Jesús. Pablo lo decía de esta manera: para el griego, como si yo fuera griego; para el hebreo, como si fuera hebreo; para cuál él se hacía romano. No, se hacía romano un montón de veces. Cuando Pablo tenía las cartas geniales. Que venían los romanos, espera, que soy ciudadano romano. Que espera, que soy de Benjamín. Que soy de... que iba sacando las cartas. ¿Quién es ese que está contigo? Timoteo. Ah, Timoteo. ¿Y qué es? Es uno de vosotros. Su padre es griego. Ah, gentil. Sí. Luego llevaba a Timoteo con los hebreos. ¿Y ese quién es? No. Él está circuncidado. De hecho, Pablo lo circuncida. En Hechos 16 lo circuncida a Timoteo, ya de adulto, porque su madre es judía. Entonces, cuando los judíos preguntan, ¿y quién es ese contigo que nos está contaminando? No, contaminando no. Si él es judío, su mamá es judía y él ha sido circuncidado. Ah, vale. Pablo es un artista. Es un artista. Yo doy las gracias a Dios también por la cara que me ha dado. Esta cara feucha. Mi abuelo me llamaba Negrucho. Yo he estado en Abu Dhabi, en Qatar, en Emiratos Árabes, etcétera, de tránsito, simplemente de tránsito para ir a otros lugares, de tránsito, y estar ahí esperando a mi avión, venir un hombre, assalamu alaikum, malaikum al-salam. Me confunden por árabe, sobre todo cuando me dejo más la barba más espesa, me confunden por árabe. Y yo he estado negrucho en el Outback australiano, y me preguntan, cuando me estás firmando formularios aquí en Australia, te preguntan si tienes un octavo o un 16avo de aborigen australiano. Y me preguntan si yo tengo un octavo o un 16avo de aborigen australiano. Lo mismo cuando he ido a Nueva Zelanda. Ha habido gente, yo tengo un amigo que es indio y me dice, tú pasas por indio en India, tú te ponemos de una manera u otra y tú pasas por indio. Es fantástico porque Pablo tenía su ciudadanía romana y su tal. Entonces, estoy viendo ahí a Johnny. Johnny puede pasar por heavy metal, cantante de heavy metal, puede pasar también por un montón de cosas, por hippie, por tal. El caso es el siguiente. Para
con todos seamos como ellos. ¿Para qué? Para presentar a Cristo. Para presentar a Cristo. Si nosotros nos cerramos, yo recuerdo, por ejemplo, ya hemos acabado el estudio, pero simplemente comentaros un número de cosas. Recuerdo, por ejemplo, una vez me estaba quedando en la casa de unas personas porque estaba llevando unos mítines en su ciudad y me estaba quedando en la casa de esas personas. Y el chico, un adolescente, estaba continuamente en los videojuegos. Continuamente en los videojuegos, continuamente en los videojuegos. Um, y ¿cómo se llama este juego? Ahora ya se me ha ido el nombre. Oro Death o Death Oro. Oro Death o Death Oro, una cosa así. Entonces, yo no tengo ni idea de videojuegos, pero me senté y le pedí a él que me enseñara cuál era este videojuego, de qué se trataba ese videojuego, etcétera. Me enseñó de todo. Bueno, básicamente tú robas un auto, luego empiezas a matar a todos y vas robando más autos, etcétera, y vas yéndote por todos los lados. Wow, interesante, interesante. Nunca le juzgué a ese chico, interesante. Oye, pero me dio una clase ejemplar. Pasa el tiempo y estoy en otras casas donde están los mismos, otros adolescentes jugando al mismo juego. Y yo voy pasando y le digo, este es el juego tal y tal. Se me queda mirando y dice, uy, esta persona que viene aquí a hablar en nuestra iglesia de cosas santas sabe de este juego. Yo estoy usando el juego. Estoy usando el juego porque quiero llegar a este adolescente. Estoy usando el juego. Me informo de qué va el juego. Me informo de cuál es esto y cuáles son los otros. Cuando estoy hablando con los adultos, eh, si hay algo que les interesa a ellos, me informo. Cuanto más nos informemos, cuanto más sepamos. Para un árabe, tú ves a un árabe y le dices salam alaikum, le cambias la cara. El árabe va caminando, todo serio, y tú vas pasando y le dices salam alaikum. Oh, alaikum salam. Y luego te empieza a hablar en árabe y tú le tienes que decir, no entiendo más. Pero le acabas de mostrar respeto. Le acabas de mostrar respeto, le acabas de mostrar entender las diferentes culturas, entender diferentes cositas de ellas. No tienes por qué ser un teólogo en todas las religiones, pero por lo menos tienes que entenderlas. ¿Por qué? Porque cuanto más entiendas de lo que esa persona entiende o cree o sus doctrinas, más vas a poder usarlas. Esas mismas doctrinas de la misma manera que el autor de Hebreos, exactamente igual que el autor de Hebreos. Entonces, ¿de qué vas a hablar con un árabe? Está claro, del libro de Daniel. ¿Por qué del libro de Daniel? Porque ellos lo tienen en el Corán. ¿Para qué? Para presentar a Cristo. Tú no vas a hablar de las cosas más con más conflicto entre el Corán y la Biblia o entre el Corán y el judaísmo, pero aquello que ellos respetan, que es el denominador común, como por ejemplo el libro de Daniel, y tú puedes presentar a Jesús a través del libro de Daniel, ya lo creo. Ya lo creo. Si Daniel profetiza de Jesús, entonces empiezas salam alaikum, empiezas a hablar. ¿Qué no beben? No beben alcohol. Yo no bebo alcohol. ¿Qué no comen? No comen cerdo. Yo no como cerdo. ¿Qué era? Y empiezan a bajar las barreras, empiezan a bajar las barreras, empiezan a bajar las barreras, empiezan a bajar las barreras. ¿Para qué? ¿Para tú hacerte musulmán? No. Para tú mostrarle a Cristo. Entonces, os recomiendo que nos informemos un poquitito de todo, de un poquitito de todas las culturas, un poquitito. De la cultura de los jóvenes también. Infórmate. ¿Qué piensan? ¿Qué videojuegos están viendo? No para que tú te pongas adicto al videojuego, sino para poder entender cuál es ello, cuál es el denominador común en el cual tú puedes sentar y presentarles a Cristo. Porque todas las adicciones del ser humano son búsquedas de Jesús en los lugares equivocados. Todas las adicciones del ser humano son búsquedas de Jesús en los lugares equivocados. Entonces, tú puedes encontrar a esas personas en esos lugares equivocados donde sus mentes habitan, les puedes presentar a lo que el anhelo de su corazón siempre ha estado buscando, que es un Salvador. Os dejo ahora. La próxima semana vamos a estudiar
bajo este título: 100 años sin Biblia. Este es el título de la próxima semana, 100 años sin Biblia, y os invito a que estéis presentes. Muchísimas bendiciones. Vamos a cerrar con oración. Gracias, Señor, por el amor que tienes para con nosotros. Gracias por el libro de Hebreos, por la manera en la cual el autor alza en cada capítulo a Cristo y va moviendo a aquellos que lo leen hacia la esperanza eterna, que es una vida contigo y una vida bajo tu amor y tu perdón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Que Dios os bendiga mucho. Un día más cerca. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Oscar. Dios te bendiga desde Carolina del Norte. Muy contentos por el mensaje de hoy. Muchas gracias, Oscar. Por fin puedes escuchar la voz de esta paraguaya que siempre está en todos tus seminarios, pero tácito. Deseo de corazón que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a todos los que participan en este seminario, y que nos sirva a cada uno a entender a través del Espíritu Santo, conocer toda la verdad que encierra la palabra de Dios, para que cada día esperemos con amor a nuestro Cristo querido, que está muy cerca en venir. Bendiciones a todos, los quiero. Hola Oscar, Dios te bendiga. Muchas gracias por ese lindo mensaje, por esa compañía que nos has dado durante estos prácticamente 2 años. Nos has cambiado la vida a todos, a la familia, a nuestros amigos, y nos hemos sentido muy, muy especial con estos temas que tú nos traes. Yo le digo a mi esposa que cada vez que te escucho lloro. Entonces, no, maravilloso todo lo que tú nos enseñas, maravilloso esa cercanía que tenemos contigo. Dios te bendiga y que siga bendiciendo este ministerio tan bonito. Amén. Que también puedes pasar por argentino, Oscar, ¿eh? También podría ser argentino tranquilamente. La primera vez que alguien me dio mate, no me dijo que esa cosa estaba hirviendo. Me dijo simplemente chupa de la bombilla, no hay ningún problema. La experiencia fue de que me escaldé la boca entera. Le di un buen chupetazo y me quemé vivo. No sé si argentino. Chileno Sipo. No, sí, bueno, muchas gracias por la verdad que el darse cuenta de un montón de cosas al tiempo que va, ¿no? Y darse cuenta que la obra de Dios en cada uno es inevitable. Hay una certeza inevitable, hay una esperanza inevitable.